Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a continuar con el capítulo que hemos estado ya desarrollando y hemos empezado, que es el capítulo de integrales. Ok, lo que nos toca ver ahora son, de aquí en adelante, durante todo el capítulo, lo que nos toca ver es los diferentes tipos de métodos de integración que tenemos para los diferentes tipos de casos que se nos van a presentar. Así que empecemos. El método de integración que nos toca ver el día de hoy se llama método de integración por partes. ¿Ok? Se llama así porque tiene la función o tiene la forma de separar las integrales en diferentes partes. Bueno, en realidad en dos partes. Y la base fundamental de este método de integración vuelve a ser la derivada, ¿no? Bien, para cualquiera de los métodos de integración, y esto es que lo coloco acá a propósito para que no se olviden, ustedes no pierdan de vista y recordarles, a modo de recordarles, que para cualquier método de integración, no interesa si es trigonométrico, no trigonométrico, sustitución, cualquiera que estamos viendo y vayamos a ver, el punto de partida o una de las herramientas que tenemos para poder resolver las integrales son estas tablas o las fórmulas básicas de integración, ¿no? Que tenemos que saber de memoria y es más, hemos estado utilizando estas tablitas para la primera clase de integral, que son los primeros métodos de integración, ¿no? Entonces empecemos a ver lo que es la integración por partes. ¿Qué nos dice? Voy a cambiar la pluma, que este método de integración nos va a permitir calcular en casi el 100% de los casos. Digo casi porque vamos a ver algunas diferencias y algunas particularidades el día de hoy en este método. Es para la integral de producto de funciones. ¿Qué significa que sea para la integral de producto de funciones? Que vamos a poder utilizar cuando tengamos o se nos presente el producto de dos o más funciones, ¿no? Y tenemos que aplicar la fórmula. Ahora sí. Lastimosamente, digo lastimosamente porque yo soy, y todos los que me conocen, yo soy un enemigo de memorizar y utilizar fórmulas para todo. Es más, yo trato de aplicar álgebra y muchas otras cosas diferentes en fórmulas, pero para este caso en particular no queda de otra que utilizar la fórmula e interpretarla. ¿Ok? ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que es u por v' por diferencial de x va a ser igual a u por v menos la integral de u' por v diferencial de x. En pocas palabras, esto se divide en dos. ¿Qué son esas dos partes? Esto que acabo de encerrar en un círculo es lo que tenemos que nosotros visualizar. ¿Qué significa que nosotros tenemos que visualizar? Que el ejercicio que nos den, nos planteen o se nos proponga, tenemos que visualizarlo como esto. O sea, esto también lo van a ver como u por dv. ¿Ok? Y significa que tenemos que hacer una sustitución para que nosotros podamos aplicar la formulita. Y una vez que hagamos la sustitución, tenemos que armar esta segunda parte de la fórmula. Que no se preocupen, lo vamos a hacer con ejercicios. No es muy complicado, solamente hay que tener un poquito de cuidado y ser un poquito detallistas para poder darse cuenta cómo es que tenemos que ir reemplazando o cómo es que tenemos que ir sustituyendo en esta nuestra forma. ¿Ok? Bien, ahora, ¿para qué tipo de funciones sirve o para qué tipo de funciones nos va a ayudar este método? Es bueno que sepamos eso. Para las funciones logarítmicas y polinómicas son el primer producto. O sea que si estamos en presencia de funciones logarítmicas y polinómicas, es un buen candidato para partes. En realidad son 4, pero vamos paso por paso. Ahora, esto es una sugerencia, lo quiero dejar y quiero que lo vean y lo comprendan ustedes como lo que es una sugerencia. ¿Qué significa que sea una sugerencia? Que si estamos en presencia de funciones logarítmicas y polinómicas, tenemos que hacer la sustitución por u. Ojo, es una sugerencia, no es algo obligatorio que tienen que hacer ustedes. Digo sugerencia porque ¿de dónde he sacado esto? Tantos años que vengo resolviendo ejercicios de diferentes tipos de libros de cálculo
ya me da un poquito la experiencia para que yo les pueda decir cuál es un poco el comportamiento general o el comportamiento genérico que se puede abstraer de las funciones de acuerdo a lo que se ha ido viendo y observando en todos estos años, ¿no? Entonces es sugerencia. No les estoy diciendo que es una regla, no les estoy diciendo que es un teorema que tienen que seguir ciegamente, sino es una sugerencia para que ustedes puedan ver, analizar y tomar una decisión. Y las otras dos funciones que se tienen también son las exponenciales y trigonométricas. Pero las trigonométricas de la forma seno y coseno, ¿no? Y si se tiene eso, la sugerencia es que se elige como V' o dV. ¿Ok? Ojo, vuelvo a recalcar, es sugerencia. Lo que sí tienen que ver, y aquí lo voy a borrar, y es nuestros candidatos es lo siguiente. Que las cuatro funciones para las cuales podemos ver y este método va a ser candidato para poder aplicar son estas: logarítmica, polinómica, exponencial y trigonométrica. Entonces, para esos dos tipos de funciones nosotros tenemos que ver y saber que vamos a estar en presencia de el método, o que nos va a ayudar el método de integración por partes. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos? Tenemos 3 pasitos que tenemos que seguir, pero bueno, en este caso vamos a verlo con ejercicio. Tenemos este ejercicio, fíjense. La integral de x, coseno de x, diferencial de x. Ojo, este no es un ejercicio de examen, solamente es un ejercicio que me sirve para mostrarles cómo es que se debe aplicar el método de integración por partes. ¿Ok? Es un ejercicio medianamente sencillo, pero me sirve para poder mostrarles y denotar el método de integración por partes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que separar. ¿Qué significa separar? Tomar la decisión de dónde vamos a hacer la sustitución y primero darnos cuenta qué método de integración vamos a utilizar. Como lo que está en nuestra pantalla. Un buen candidato o una buena forma de darnos cuenta si vamos a poder utilizar partes o no es esto. Es la integral de un producto de funciones. ¿Estamos en presencia de un producto? Estamos. ¿Por qué? Porque tenemos x por coseno de x. Entonces estamos en presencia de un buen candidato para poder aplicar el método de integración por partes. Nos fijamos, tenemos x y coseno de x. Entonces volvemos a darnos cuenta y a consultarnos y evidenciar que después de ver el producto está dentro de las funciones en las cuales se puede aplicar o se puede utilizar el método de integración por partes, que es una x como función polinómica, lo podemos llamar así, y coseno como función trigonométrica. Entonces, en pocas palabras, estaríamos cumpliendo o se estaría cumpliendo con este ejercicio todos los requisitos que se necesitan para poder orientarnos o poder tomar la decisión de aplicar el método de integración por partes. Entonces, empecemos. Tenemos que visualizar esto, que significa nuestra sustitución o la sustitución, para que nosotros podamos empezar a aplicar el método de integración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver qué parte va a ser u y qué parte va a ser v' o dv, ¿no? Ojo, v' también es igual al diferencial de v, ¿no? O sea, quiero hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque vamos a resolver los siguientes ejercicios de acuerdo a esta nomenclatura, porque esta nomenclatura es la más utilizada en los diferentes libros o en la diferente literatura que pueden ustedes encontrar en cualquier parte, y es la más utilizada. ¿Ok? Entonces no quiero que se asusten, no quiero que se asombren, no piensen que es algo diferente, es exactamente lo mismo. Entonces hacemos nuestra sustitución, que significa en u y dv. Entonces primero u, acá, vamos a verlo como x. Y lo que nos toca hacer es derivar, entonces derivamos este u. ¿Qué significa que nos toca derivar? Es que tenemos que derivar u para poder encontrar u', que es algo que nos pide acá, ¿no? Entonces derivamos, derivada de x, u' es 1, ¿no? Porque la derivada de x sabemos que es 1. Luego nos toca hacer la otra, v, o si quieren dv. Aquí también es dv, ¿no? Cualquiera de las dos nomenclaturas son exactamente iguales, no se preocupen. Representa exactamente lo mismo. Entonces tenemos eso y procedemos a integrar. O sea, integramos. La integral del coseno sabemos que es el seno. ¿Para qué? Para obtener v. Entonces fíjense
ya hemos obtenido los 4 elementos que necesitamos para aplicar nuestra formulita. ¿Qué significa? Que ya tenemos el valor de u, la derivada de u, el valor de dv y el valor de v. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para poder aplicar nuestra fórmula y poder empezar a resolver. Entonces empecemos. Una vez que tenemos todo eso, podemos empezar la integración en la sustitución de nuestra fórmula. Ojo, no se olviden que tenemos que hacer en la sustitución de la formulita. ¿Qué significa? Que tenemos que armar esto. ¿Ok? Entonces armamos. ¿Qué nos dice la fórmula? U por V. Entonces, ¿qué voy a tener? Esta es la integral que nos dan como dato o como pregunta, si quieren verlo así. Nos dan todo eso y tenemos que empezar a aplicar nuestra fórmula. Entonces nos dice que es U por V. Entonces, ¿qué tengo acá? Esto es U, fíjense, por V. ¿Qué es lo que tengo? U, si no lo haré paso por paso, borraré todo esto para que vean. Ahí está. Entonces me dice que es U. Aquí está U. Por V. Aquí está V. Menos la integral. Ojo, esta integral es parte de la fórmula. No es que nos hemos inventado, sino es parte de la fórmula. U por V menos la integral. ¿De qué? Me dice que es U' por V. Aquí está U' que es 1. Se sobreentiende del 1. Por V. Y V para nosotros es seno de X. Entonces aquí está seno de X diferencial de X. Ahora, ¿qué nos dice el método o qué es lo que tiene que decirles el método acá a ustedes? Que la integral que nos va a dar acá después de reemplazar la fórmula tiene que ser, bueno, tiene y puede ser una integral que tengamos nosotros en tabla. ¿Qué significa que sea una integral que nosotros podamos tener en tabla? Que la integral del seno la tenemos en tabla y es menos coseno. Menos por este menos, o sea, aquí es menos coseno de X, menos por menos me da más. Entonces la integral de esta función es X seno de X más coseno de X más mi constante de integración. Y esa es la forma en la cual ustedes tienen que ir reemplazando o tienen que ir resolviendo este ejercicio. ¿Ok? Un tip que les puedo dar acá. Esto no lo van a encontrar en ningún libro, pero es un tip que les puedo dar, como vuelvo a recalcarles, de acuerdo a la experiencia de tantos años que voy resolviendo ejercicios de cálculo. Donde se les recomienda que hagan la sustitución de U. ¿Por qué digo U? Porque se tiene que derivar. Y si nosotros ponemos en una balanza, ¿de dónde viene esta recomendación que les digo? Que si nosotros pusiéramos en una balanza el proceso de derivación y el proceso de integración, hay que ser sinceros, la integración es un poco más complicada o más difícil de realizar que la derivada. Entonces la derivada es más fácil o más sencillo de realizarlo y es por eso que se recomienda que la sustitución que ustedes vayan a realizar la realicen en la derivada. ¿Por qué? Porque la función más compleja se va a derivar y es la que se puede hacer un poco más manejable para todo esto, ¿no? Pero ese es un tip que les puedo dar yo o una recomendación que no la van a encontrar en ningún libro, pero es una recomendación que si ustedes la siguen, se van a ir dando cuenta que pueden llegar a un buen término o un nivel satisfactorio al momento de resolver. Bien, vamos a seguir resolviendo ejercicios. Como les dije en algún momento, vamos, bueno, como siempre lo he dicho y lo he estado haciendo durante nuestras clases, vamos a ir resolviendo ejercicios desde los más sencillos, llamémosle así, hasta ejercicios de examen. En este caso específico vamos a empezar a resolver otro ejercicio que todavía no es de examen, pero nos sirve para que nosotros podamos ver y nosotros podamos ir adentrándonos en el uso y en la aplicación de este método de integración. ¿Ok? Fíjense, tenemos la integral del logaritmo natural de X, o nos dan la integral. Pero, si nosotros hacemos un poquito de memoria, esta integral la tenemos en tabla. Para eso me voy a ir a la otra diapositiva. Fíjense. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Fíjense, la integral del logaritmo natural de X me dice que es X logaritmo natural de X menos X.
Ojo, no he hecho el ejercicio para que ustedes reemplacen con lo que hay en la tabla, sino he propuesto este ejercicio para que ustedes puedan ver de dónde sale y cómo es que se encuentra esta integral en la tablita, ¿no? Es bueno también saber de dónde sale nuestras integrales. Entonces veamos. Tenemos dos candidatos para nuestra sustitución. ¿Por qué digo candidatos? Porque me gusta usar esa palabra para ver cuál de todos los elementos que tiene la función pueden ser los que me ayuden o yo me pueda guiar al momento de darme cuenta qué es lo que voy a necesitar. Fíjense, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Entonces mis dos candidatos, que como les digo yo, son esos dos. ¿Qué significa que sean esos dos? Que estamos en presencia de logaritmo natural de x y diferencial de x. Entonces ponemos en la balanza, ¿cuál de los dos es más complicado? ¿Logaritmo natural de x o el diferencial? Entonces no hay mucho donde perderse, no hay mucho donde ver, pero nos damos cuenta que el logaritmo natural de x es lo más complejo porque el otro es un simple diferencial. Entonces hacemos nuestra sustitución ahí. ¿Qué significa? U para nosotros va a ser logaritmo natural de x y diferencial de x va a ser mi dv. Vuelvo a copiárselo la formulita. Aquí dice, esto lo tienen que saber de memoria, ¿no? U por dv, esto va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces ahí está nuestra fórmula que tenemos que armar, visualizar y trabajar. Entonces, ¿qué tenemos? U por dv. Entonces aquí está u y esto va a ser mi dv, lo que hemos visto. Entonces nos queda armar esto. ¿Qué nos dice el método? Que cuando emplacemos u tenemos que derivar. Entonces derivamos. La derivada de u es 1 sobre x diferencial de x, ¿no? Porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x diferencial de x. ¿Qué tenemos que hacer con dv? Tenemos que integrar. Entonces integrando eso nos va a dar v, que va a ser igual a la integral del diferencial de x, que es x. Entonces ya tenemos nuestros cuatro elementitos que nos sirve y nos ayuda a poder armar nuestra fórmula. ¿No es verdad? Entonces una vez que tenemos eso, procedamos a armar. ¿Qué nos dice el ejercicio? U por v. Por cuestión de forma, digo forma porque si pusiéramos u por v sería logaritmo natural de x por x, ¿no? Entonces para que se vea más bonito y más entendible, lo que he hecho es u aquí está y este es v, ¿no es verdad? Menos la integral de v por du. Me dice que v es x, aquí está v, y du aquí está, ¿no? Todo esto es du. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Lo voy a hacer manual. Entonces aquí le voy a dar la forma 1 sobre x diferencial de x. Entonces esto con esto se simplifica y después me da la integral del diferencial de x. Y esto es igual a x. Entonces todo esto es x. Por tanto, mi integral va a ser la integral de x, logaritmo natural de x. Bueno, aquí lo he hecho también de forma normal. Y la integral me va a quedar que es x logaritmo natural de x menos x más mi constante, que es lo que está en mi formulario o en mis integrales básicas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes también de dónde sale. Ok, continuemos con otros ejercicios. ¿Qué nos va a decir o qué nos va a dar acá a nosotros en estos nuevos ejercicios? Tenemos este ejercicio. La integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Entonces, una vez que estamos en presencia de eso, o que estamos con eso, nos ponemos a pensar y nos ponemos a darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer o, como digo yo, dónde es que tenemos que hacer nuestra sustitución. Y tenemos y caemos nuevamente en dos candidatos. Aquí está uno y aquí está el otro. Entonces nos ponemos a analizar. ¿Qué nos vamos a poner a analizar? ¿Cuál de los dos es más complejo? ¿El logaritmo natural o el x al cuadrado? O también nos ponemos a ver si esto fuera, por ejemplo, un ejercicio de examen, ¿cómo nos podríamos dar cuenta que estamos en presencia de una integral que se tiene que resolver por partes? Nos vamos a la otra diapositiva, y nos fijamos qué nos dice el método. El método nos dice integral de un producto de funciones. Entonces, ¿qué nos dice?
¿Tenemos producto? Tenemos producto. Entonces ya es una buena pista. Segunda pista. Dentro de ese producto tenemos que ver si estamos con estas 4 funciones que se están multiplicando. Entonces nos fijamos, tenemos una polinómica, aquí está x al cuadrado, y una logarítmica. Entonces aquí está, tenemos una logarítmica y una polinómica. Entonces son 3 pistas que nos dan a nosotros para que podamos resolver nuestros ejercicios. Y además con el método de integración por partes, ¿no? Entonces estamos con eso. Entonces ya sabemos partes. Entonces nos ponemos en la balanza. Lo que les decía. Voy a borrar esto. ¿Cuál de los 2 candidatos que tenemos en pantalla es el más complicado? Y ahí vamos a hacer el reemplazo por la derivada. Entonces para nosotros u va a ser logaritmo natural y esto va a ser dv. ¿Qué tenemos ahí? U va a ser nuestro logaritmo natural de x y nuestro dv va a ser x al cuadrado diferencial de x. Vuelvo a copiarles la formulita para que se den cuenta. Y esto va a ser igual a, bueno, sabemos que es u por dv, va a ser igual a u por v menos la integral de v por du, ¿no? Entonces ya tenemos u y dv. ¿Qué nos queda hacer? Nos queda derivar u y nos queda integrar dv. Entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x diferencial de x, aquí está. Y la integral de esto sabemos que es x al cubo tercios, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros 4 elementos para poder armar nuestra fórmula, o sea, esta segunda parte. Entonces armemos. ¿Qué nos dice el método? Nos dice que es u por v. Entonces, ¿dónde tenemos u? Aquí está u y aquí está v. Entonces nos queda x al cubo tercios por logaritmo natural de x, menos la integral de, me dice v por du. V aquí está, esto es v, y por du, que aquí está. Entonces esto es du. Entonces, ¿qué me va a dar como integral? Esto lo voy a hacer de manera manual para que ustedes vean. Menos la integral, aquí me queda x al cubo tercios por 1 sobre x diferencial de x, ¿no? O sea, aquí se simplifica, me queda al cuadrado con esto. Me va a quedar 1 tercio, voy a sacar este 3, de x al cuadrado por diferencial de x. La integral de esto me va a quedar, bueno, es menos 1 tercio de x al cubo sobre 3. Por tanto, esta integral me va a quedar como un menos 1 noveno de x al cubo, ¿no? Y esto lo reemplazo acá. Por tanto, ¿qué me va a quedar? Mi integral va a ser x al cubo tercios por logaritmo natural de x menos la integral de x al cubo sobre 9 más mi constante de integración. Entonces, esa es otra forma que, bueno, que ustedes pueden ir viendo y adaptándose al método, ¿no? Todavía no es un ejercicio del nivel o del grado de un examen. Estamos todavía en ejercicios que nos van a adecuar o nos van a ir dando forma para lo que es un ejercicio de examen, que es el último que vamos a realizar de esta clase, y se van a dar cuenta que ya es otro nivel, ¿no? Ok, veamos otro ejercicio entonces. Este otro ejercicio nos dice que es la integral de x por e a la x por diferencial de x. ¿Cómo deben darse cuenta ustedes en su examen, o cómo deben darse cuenta cuando estén resolviendo ejercicios, qué método de integración pueden utilizar o qué método de integración ustedes pueden utilizar para poder resolver esto? Nos fijamos, tenemos un producto. Nos fijamos la otra diapositiva y nos acordamos que el método de integración por partes nos sirve para el producto de 2 funciones. Entonces caemos en eso. Identificamos, tengo x y e a la x. Entonces puede ser una función polinómica y una exponencial. Entonces ahí están todas las pistas que necesitábamos. ¿Qué significa todas las pistas que necesitábamos? Que tenemos un producto de funciones y dentro de ese producto de funciones están los 4 candidatos que se pueden utilizar acá: la polinómica y la exponencial. Entonces caemos al método de integración por partes. Una vez que tenemos eso, tenemos que darnos cuenta
o poner en la balanza cuál de las dos funciones es la más compleja, u o e a la x, ¿no? Entonces nos fijamos y de todas la más compleja, bueno, llamémosle compleja entre comillas, es u y esta va a ser dv, ¿no? Entonces u para nosotros va a ser x y dv va a ser e a la x. ¿Por qué e a la x es la más sencilla? Porque su derivada y su integral es la misma, que significa que la integral de e a la x es e a la x y la derivada de e a la x es e a la x. Es por eso que he tomado la decisión de hacer la sustitución o el cambio por dv a e a la x porque es la más sencilla de todas, porque su derivada y su integral es exactamente la misma. Entonces hago eso. ¿Qué me dice el método? El método me dice que tengo que derivar y que esto tengo que integrar. Entonces derivo, la derivada de x es 1 por diferencial de x y la integral de e a la x es e a la x. Entonces ya tengo mis 4 elementos. Vuelvo a copiárselos la formulita para que ustedes no se olviden, ¿no? U por dv va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. Entonces tengo eso y tengo que reemplazar eso acá, ¿no? O viceversa. Entonces armo mi integral. ¿Qué me va a dar? Me dice que es u por v. Entonces aquí está u y aquí está v. Entonces me queda x por e a la x menos la integral de v por du. En este caso v es e a la x, aquí está e, digo v, y du que es diferencial de x, du. Entonces fíjense, esta integral es sumamente sencilla. Por tanto, nuestra integral va a ser x por e a la x menos e a la x más mi constante de integración. Y esa es la integral. Sencillo, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. Bien, esas son las integrales que me sirven a mí de, llamémosle de base. ¿Por qué base? Porque son las integrales que a ustedes les van a servir para que ustedes se puedan guiar en la resolución o, como digo yo, en la aplicación o cómo es que tienen que ustedes aplicar estas sus fórmulas y métodos de integración a las diferentes derivadas. Empecemos a ver o veamos el ejercicio del examen de segundo parcial que entró el semestre pasado. Fíjense, tenemos esta integral que nos daban o que se presentaba en el ejercicio del parcial pasado era la integral del logaritmo natural al cubo de x por diferencial de x sobre x al cuadrado. ¿Qué nos teníamos que fijar? Primera condición, fíjense, darnos cuenta si estamos en presencia de un producto de dos funciones. Entonces nos fijamos. Tenemos logaritmo natural al cubo de x por 1 sobre x al cuadrado por diferencial de x. Entonces tenemos un producto. Primera pista, completada. Veamos cuál de las cuatro funciones, si es logarítmica, polinómica, exponencial o trigonométrica, estamos acá. Tenemos una función logarítmica, entonces tenemos nuestro candidato acá. Una logarítmica y una exponencial si quieren. Perdón, una logarítmica y una polinómica. Entonces tenemos dos de las cuatro. Entonces, de esa manera es que ustedes, bueno, no ustedes, sus compañeros, tenían que darse cuenta que estaban en presencia del método de integración por partes o que la función que se les estaba dando se podía integrar por el método de integración por partes. Ahí está. Entonces son nuestros dos candidatos. ¿Qué significan nuestros dos candidatos? Además, este ejercicio quiero que se lo graben bien, lo vuelvan a resolver paso a paso con un poquito de tranquilidad en sus casas, porque me ayuda a responder otra pregunta que alguna vez me hicieron algunos de sus compañeros de ustedes. ¿Qué me preguntaron hace mucho tiempo sus compañeros? Y la pregunta era, ¿cuántas veces o qué cantidad de veces yo puedo aplicar el método en un mismo ejercicio? La respuesta es, se puede aplicar la cantidad de veces que sea necesario y que el ejercicio así lo requiera. ¿Qué significa eso? Que no está cerrado a que el método se aplique una sola vez. Y este ejercicio me sirve para mostrarles eso. ¿Ok? Bien, entonces una vez establecido eso, tenemos que darnos cuenta o se tienen que dar cuenta ustedes que están en presencia
de dos funciones, logaritmo natural al cubo en este caso y x al cuadrado. ¿Cuál de los dos es más complejo? Ahí viene la pregunta, como les había dicho. Tenemos que darnos cuenta cuál de los dos es más complejo para poder hacer la sustitución. Entonces en este caso nos damos cuenta que logaritmo natural al cubo de x es el más complejo de toditos. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra sustitución ahí. Vamos a tomar la decisión de que u va a ser eso y dv va a ser este otro, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer? U va a ser logaritmo natural al cubo de x y dv para nosotros va a ser diferencial de x sobre x al cuadrado. Entonces tenemos que integrar esto y tenemos que derivar este otro. Entonces derivando u, ojo, aquí tenemos que hacer una regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer regla de la cadena? Tenemos que derivar primero la potencia. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 3 veces logaritmo natural al cuadrado de x. Hasta ahí solamente hemos derivado la potencia. Entonces nos olvidamos. ¿Qué sigue después? Logaritmo natural. 1 sobre x por diferencial. Y como hemos aplicado regla de la cadena, nos da eso, ¿no? 3 logaritmo natural al cuadrado de x, diferencial de x sobre x. E integramos. Aquí está. Vamos a integrar esto. 1 sobre x al cuadrado. Bueno, lo borraré. Les voy a mostrar cómo es que se ha integrado esto. Aplico álgebra y esto yo sé que lo voy a subir arriba. Es x a la menos 2. Por tanto, que me va a quedar x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Por tanto, aquí me va a quedar x a la menos 1 sobre menos 1. Esto va a ser igual a menos. Esto, como es potencia negativa, lo voy a bajar al denominador para que sea positivo, pero este menos, no me olvido, menos 1 sobre x. Y de esa manera es que hemos encontrado esta integral. Borraré esto y voy a copiarles aquí la formulita para que se vayan acordando. ¿Qué me dice la fórmula? Que es la integral de u por dv igual a u por v menos la integral de v por du, ¿no? Entonces ya tengo todo lo que necesito para sustituir en la fórmula en esta segunda parte. O sea, esto lo voy a sustituir aquí. O sea, lo voy a armar como hemos armado hace rato. ¿Qué me va a quedar? La fórmula me dice que es u por v. Aquí está v y aquí está u. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos eso. Pero la fórmula me dice menos, lo voy a hacer aquí arribita, menos la integral, para que vean de dónde sale el más, v por du. Entonces v me dice que es menos 1 sobre x por du. Entonces du es todo esto. Entonces va a ser 3 logaritmo natural al cuadrado de x diferencial de x sobre x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este menos por menos me da más, ¿no? Integral de 3 logaritmo natural al cuadrado de x diferencial de x. ¿Qué me queda acá? Me voy a cambiar de color y fíjense, me resta esto, pero lastimosamente esto no tengo en tabla. Me voy a mi tabla y me fijo, no tengo y no puedo obtener esto en tabla. Entonces, ¿qué pasa eso? Me fijo junto con la función primitiva o la original que me están dando. Tiene exactamente la misma forma, que significa que es exactamente igual en forma. Ojo, estoy aclarando en la forma de la función. ¿Qué es lo que puedo distinguir? Que lo único que es diferente es la potencia. Esta es cúbica y esta es cuadrática. Entonces, lo único que me puedo dar cuenta es que la función está disminuyendo en potencia y lo voy a llamar integral 1. A todo esto lo voy a llamar integral 1. ¿Qué significa? Que voy a tener que aplicar nuevamente el método. Y al final voy a reemplazar acá, ¿no? Entonces mi integral 1 va a ser igual a 3 integral del logaritmo natural al cuadrado de x al cuadrado diferencial de x sobre x al cuadrado. Entonces, ¿qué me resta hacer? Volver a aplicar el método. Y aquí viene otra segunda recomendación cuando ustedes vayan a resolver estos ejercicios. ¿Cuál es la segunda recomendación que les puedo dar o les puedo decir? Es que cuando hagan la sustitución, en este caso aquí voy a hacer lo mismo que en el otro, de que uno sea u y dv, anótense bien, siempre tienen que hacer la sustitución en el mismo lugar. ¿Qué significa? Que en este caso ahora esto tiene que seguir siendo u y esto va a seguir siendo dv.
Porque si ustedes cambian el orden o cambian dónde están sustituyendo, no van a llegar nunca a un buen resultado. Entonces tienen que hacer eso. Entonces acá va a ser u logaritmo natural. Bueno, aquí me he comido una x. Logaritmo natural al cuadrado de x, y dv va a ser igual a la integral del diferencial de x sobre x al cuadrado. ¿Qué me dice el método? Tengo que derivar, entonces tengo la derivada de u, que va a ser igual a 2 logaritmo natural de x diferencial de x sobre x, e integro dv. Entonces su integral va a ser igual a menos 1 sobre x. Entonces ya tengo nuevamente todos los elementos para poder aplicar el método. Entonces armo mi integral. Este 3 no lo pierdo de vista, es el de aquí afuera, entonces aquí está 3. Abro corchetes y me dice la fórmula que es u por v. Entonces u para mí es logaritmo natural cuadrado de x, aquí está. Esto es u, y aquí está dv, ¿no? Que es menos 1 sobre x. Perdón, no es dv, es v. Perdón, es v. Aquí está v. Menos, aquí les voy a mostrar nuevamente de dónde sale el más. Me dice la formulita que es v por du. Entonces v para mí es menos 1 sobre x por du. Entonces du copio va a ser igual a 2 logaritmo natural de x diferencial de x sobre x. Y nuevamente menos por menos más la integral de esto. ¿Qué me da como resultado esto? Integral 1 va a ser igual, bueno, estoy multiplicando, lo único que estoy haciendo es multiplicando esto, ¿no? 2 por 3. O sea, y este 3 estoy multiplicando por todo mi corchete. Pues la integral 1 me dice que va a ser menos 3 logaritmo natural al cuadrado de x sobre x más 6 logaritmo natural de x diferencial de x sobre x al cuadrado en integral. Me vuelvo a fijar. Esto tengo en tabla. Reviso mi tabla y la respuesta es no, no tengo en tabla. Entonces no puedo hacer nada. Entonces a esto le voy a llamar integral número 2. O sea, voy a volver a aplicar el método. ¿Por qué? Porque tiene exactamente la misma forma de la función primitiva. La única diferencia es que el logaritmo natural en este caso es su potencia es 1. O sea, sigue bajando. Vuelvo a aplicar. Entonces mi integral 2 para mí se va a llamar, bueno, o la integral 2 va a ser igual a 6 integral del logaritmo natural de x diferencial de x sobre x al cuadrado. Y vuelvo a hacer lo mismo. Ojo, vuelvo a recomendar, tienen que sustituir o hacer el cambio en el mismo lugar. Entonces logaritmo era u y esto va a ser dv. Entonces hago eso, ahí está u, que es logaritmo natural de x, y dv, que es la integral del diferencial de x sobre x al cuadrado. Entonces derivo uno e integro el otro. La derivada de u va a ser diferencial de x sobre x, y la integral de dv va a ser menos 1 sobre x, ¿no? Y sigue siendo lo mismo, la integralcita del diferencial. Esa es otra ventaja. Entonces armo mi formulita. Pues la integral 2 va a ser igual a 6, o sea, este 6 de acá no me olvido. Está 6, abro corchete y me dice que es u por v. Entonces en este caso u, aquí está u por v, y aquí está v, ¿no? Menos, aquí vuelvo a armar, me dice la fórmula que es v por du. V es menos 1 sobre x por du. Entonces si du es diferencial de x sobre x al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo acá? Menos por menos, más, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, ¿qué me va a quedar o qué me va a dar? Me da lo siguiente. Entonces integro y hago mi integral de lo siguiente, ¿no? Ah, no, aquí estoy cometiendo un error yo. Ahorita me acabo de dar cuenta. Al copiar, ¿no? Es diferencial de x sobre x. Y de ahí sale x al cuadrado. Entonces sale esto. Entonces la integral de esto, yo ya la conozco. ¿No es verdad? ¿Qué significa esta misma integral? Menos 1 sobre x. Por tanto, mi integral número 2 va a ser igual a menos 6 logaritmo natural de x sobre x menos 6 sobre x más mi constante 2. Entonces ya he obtenido y he hallado mi integral 2. Entonces mi integral 2, lo único que me queda hacer es reemplazar o sustituir aquí, ¿no? Entonces sustituyo. ¿Para qué? Para poder hallar la integral 1. Entonces, para mí, mi integral número 1 va a quedar en
menos 3 logaritmo natural de cuadrado de x sobre x más 6 logaritmo natural de x sobre x menos 6 sobre x más mi constante. Con eso he obtenido la integral 1. Y ahora me voy a sustituir a mi integral original. Me voy a ir a la otra diapositiva para que vean dónde lo voy a sustituir. Esta era mi integral número 1, perdón. Esta era mi integral 1, ¿no es verdad? Entonces mi integral 1 a mi integral total voy a sustituir mi integral número 1. Entonces aquí está. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos logaritmo natural al cubo de x sobre x menos 3 logaritmo natural al cuadrado de x sobre x menos 6 logaritmo natural de x sobre x menos 6 sobre x más una constante. Si hubieran llegado usted, bueno, no usted, sus compañeros hasta acá, tenían correcto el ejercicio. Pero también podían darse cuenta que tienen un factor en común. ¿Cuál es el factor en común? Menos 1 sobre x. Podían factorizarlo. Menos 1 sobre x me va a quedar logaritmo natural al cubo de x más 3. Ah, bueno, aquí cometí un error. Esto lo van a borrar. Más 3 logaritmo natural al cuadrado de x más 6 logaritmo natural de x menos 6 más una constante. Y esta es la integral. Cualquiera de los dos resultados que llegaban eran exactamente lo mismo, factorizando o sin factorizar. ¿Ok? Y esa es la forma de aplicar el método. ¿Dónde había una pista que ustedes podían darse cuenta para poder resolver el ejercicio? Una de las pistas estaba acá, la potencia. ¿Qué significa? Potencia cúbica. Que ustedes tenían que aplicar, bueno, la pista era que debían aplicar 3 veces el método de integración por partes. Y es lo que hemos hecho, ¿no? 1, aquí está, 2, aquí está, y 3 en la segunda parte. Entonces la pista era que podían aplicar 3 veces, bueno, no es que podían, debían aplicar 3 veces el método de integración por partes. ¿Ok? Entonces esa es una forma que ustedes pueden darse cuenta. Bueno, en realidad los ejercicios también tienen pistas para que puedan ustedes aplicar el método la cantidad de veces que ustedes vean necesario o la cantidad de veces que ustedes vean conveniente para poder aplicar y poder resolver como querían y como veían, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta antes de que les diga, como digo yo, algunos comerciales. Buenos días, Inge. En la Buen día. anterior clase no pude entrar y algunos estaban comentando que había hablado sobre el segundo parcial o algo así. Hoy les voy a decir eso, después de esto. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita, terminando esto. Si no hay dudas, paso a eso. ¿Alguna otra pregunta, duda o consulta? No hay. Ok. Entonces, hasta ahí está todo ok. Bien. Aquí tengo, sí, aquí tengo. El, como ustedes saben, el tema de los exámenes de segundo parcial, yo tengo que, y dependo de lo que los administradores y que están viendo de la facultad, que es de parte de la Secretaría Administrativa, yo lo único que hago es solicitar ciertas fechas para que podamos rendir nuestros exámenes, ¿no? Como el de primer parcial, exactamente igual para el segundo parcial. Entonces he mandado mi solicitud con 3 fechas tentativas a la facultad para que ellos, bueno, los administradores de la facultad puedan indicarme qué días estaban habilitados. Bueno, en realidad el único lugar donde se puede dar el examen es el auditorio. ¿Por qué el auditorio? Porque es el único lugar que es el ambiente más grande que hay, por la cantidad de alumnos inscritos que tengo en la materia, podamos dar en un ambiente ventilado y con algo de distanciamiento social. Entonces, es por eso que hago 3 fechas tentativas, en este caso he mandado 3, y de las 3 solamente una ha sido aprobada y es la fecha que ahora tenemos para nuestro segundo parcial. O sea, no hay mucho donde elegir porque prácticamente dependemos de un solo ambiente. ¿Ok? Entonces, la fecha para nuestro segundo parcial va a ser el día sábado. Aquí está, 28 de mayo.
nuestro horario de clases, ¿no? Entonces nuestro segundo parcial va a ser el sábado 28 de mayo. Les voy a mandar igual un recordatorio en la plataforma para que lo tengan ahí publicado y no existe inconveniente. ¿Qué significa eso? Que nuestro examen es en 3 semanas, ¿no? En realidad en 3 semanas a partir de hoy día. Donde he visto que es el tiempo suficiente para poder acabar nuestro temario, que nos falta varios métodos de integración más, y posteriormente el capítulo de la aplicación de la integral. Ok, entonces no va a haber ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. Entonces nuestro segundo parcial va a ser el sábado 28 de mayo en horario de clase y todo exactamente igual que la misma metodología que hemos utilizado para el primer parcial. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, duda, eso de todas maneras lo voy a publicar en la plataforma, no se preocupen. Y bueno, eso es lo que les quería decir respecto al segundo parcial. Ok, no hay preguntas, dudas, entonces muchachos, nos vemos en la siguiente clase. Estudien, repasen por favor, que vamos a seguir viendo métodos de integración y la base del último capítulo es saber integrar, que es la aplicación de la integración. Ok, bien muchachos, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la siguiente. Chao, Inge, Hasta gracias. luego muchachos, cuídense.